Buenos días, estimados estudiantes. Un saludo muy cordial para ustedes. Es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes para una nueva sesión o para una nueva temática en desarrollo. Cabe recordarles que la, la unidad número 5, que es la que hicieron hace como 15 días, el inicio de la misma, que se llama el realismo mágico, es con la cual iniciamos también el tercer periodo. Entonces hago énfasis pues que se pongan las pilas, como decimos en el buen salvadoreño, dado que algunos van con algunas bajas notas o no se hacen las actividades. Entonces eso es a tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Ustedes ya son personas maduras, con una edad en la cual la responsabilidad debe ser un punto muy importante a su favor. Entonces voy a desarrollar de esta manera explicándoles el tema principal de la unidad, o mejor dicho, dos temas principales. Y desde ya les adelanto meramente que, como siempre la materia lo exige, es la lectura de un libro. Entonces la manera de desarrollar la temática va a ser explicar, definir características, ¿verdad? Algunas novedades que pertenecen a esta corriente literaria llamada realismo mágico, cómo se componen y los autores que cultivaron este tipo de narrativa. Cabe recalcar que si escuchan alguna bulla de fondo, pues algún sonido de fondo, es porque estoy en el colegio y estoy grabando este video. Muy bien, vamos al inicio. El tema es el realismo mágico. El realismo mágico es una corriente literaria que se caracteriza por la aparición de elementos mágicos en un entorno o una narración realista. Este movimiento se asocia sobre todo con la literatura latinoamericana del siglo XX. Es una corriente comprendida dentro del boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue una cuestión un surgimiento de muchos de los libros que sobresalieron en Latinoamérica en este tiempo. Entonces cabe recalcar que el realismo va de la mano con el boom latinoamericano. Esto es muy importante para que lo sepamos distinguir. El realismo mágico fue la respuesta ideal que muchos de los escritores que estaban viviendo bajo países donde existía la dictadura y la censura, o sea, la no libre expresión de las ideas y pensamientos, no podían expresarse abiertamente. Entonces ese libro es esta capacidad que sirve para poder plasmar sus ideas y así poder denunciar todos aquellos atropellos los cuales se estaban cometiendo. Entonces el realismo mágico fue un punto de partida para poder reflejar dicha situación. Es muy importante que una de las características, que lo sepamos, que una de las características principales es la inclusión, sobre todo sobre los mitos, la mitología, aquella forma cultural o aquella cultura que es muy arraigada en cada uno de los diferentes países, se combina junto con la realidad y elementos mágicos para tratar de plantear situación que se estaba viviendo. El realismo mágico refleja a través de su fantasía toda una serie de supersticiones, creencias populares y religiosas que son propias del sentir latinoamericano. Entonces todos estos puntos son muy importantes y son adaptados y creados a este tipo de novela. La realidad veraz, tal cual la podemos conocer de nuestra vida cotidiana, se ve quebrada abruptamente por elementos fantásticos que se mezclan convirtiéndose en parte de esa realidad. Entonces, colocando a los personajes bajo ese contexto, conjuga la realidad y la fantasía y las devuelve a un mundo cotidiano que es aceptado como normal. Entonces todas estas situaciones es las que vamos a poder encontrar dentro de este tipo de libros.
Cabe mencionar que siempre existen muchos de ellos, los iniciadores, que son los que marcan un punto o da ciertos vestigios al iniciar con este tipo de libros. No es que ellos dijeron vamos a crear esta corriente literaria, no, sino que van cambiando, van agregándole nuevas ideas, nuevos puntos, nuevas formas de poder expresarse dentro de la literatura, y a esto se le considera como iniciadores. Cabe mencionarles que hablamos sobre un par de escritores. Arturo Pietri introduce el término realista en 1947, y en 1949 Alejo Carpentier habla sobre lo real maravilloso para introducir la novela El reino de este mundo. También tenemos al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que publica en Buenos Aires Hombres de Maíz, que también se le puede considerar como una precursora del realismo mágico. Luego tenemos también en Chile al escritor y poeta y dramaturgo Mario Jorquera, con su libro La harina mía en 1923. Entonces son algunos de los escritores que van creando esta raíz, van agregándole algo nuevo, algo novedoso. Y claro, ya después más adelante con los escritores, con los que desarrollan prácticamente el realismo mágico, se fundamenta y se concretiza tal corriente. El mestizaje americano creó una realidad muy distinta a la europea y que por lo mismo exigía una interpretación propia. Es entonces que para ellos la literatura no debía ser imitativa y descriptiva, ni seguir los modelos de la literatura europea, porque recuerden que el realismo surge allá en Europa, ¿verdad? Y abarca a todos los países, España, Inglaterra, Alemania, Francia, etc. Y es este movimiento que viene a América, y en América toma otros tintes, toma otros puntos. Entonces, y es donde se subdivide el realismo mágico. Entonces la literatura como tal debe presentar una noción peculiar del mundo americano, representar la realidad, esa realidad que era casi desconocida y alucinante, pues que es nuestro gran continente, ¿verdad? Americano. Hablar un poco sobre las características. Las características es un punto muy importante dentro del realismo mágico, porque es lo que siempre podemos encontrar en las piezas, ¿verdad? En las piezas de teatro, en los cuentos o en las novelas, que fueron donde se cultivó más. Lo mágico se presenta en los hechos y en los poderes extraordinarios de ciertos personajes, como que en la obra 100 años de soledad, el personaje que se llama Pilar Ternera ve el futuro de otros personajes a través de la baraja. Esto es parte de la superstición que está muy arraigada en América Latina. Si ustedes recuerdan, o mejor dicho, alguna vez han mencionado que hay gente que cree mucho en las barajas, que en el tarot y en la lectura de las manos, de la lectura del destino, del futuro. Inclusive muchos de otras personas creen en ciertas personas que realizan como rituales y situaciones de que los más llamados brujos, pues. Entonces eso no quiere decir que este libro habla sobre ellos, no, sino que lo que trata de expresar es la cultura y esa idea que se tiene. Luego tenemos los milagros. Los milagrosos se presentan generalmente con lo religioso, en hechos extraordinarios. En la obra 100 años de soledad, otro de los personajes, que se llama Remedios la Bella, asciende al cielo en cuerpo y alma. Como es muy común, mucho de la religión está muy presente en toda Latinoamérica, está muy arraigada. Entonces esto también lo retoma el escritor Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad, que es el libro que máximamente representa el realismo mágico. Luego tenemos lo fantástico, evidenciado en los hechos imaginarios, producto de la invención del autor. En la obra Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, hace vivir a un pueblo muerto.
En este libro, es uno de los libros que más me llama la atención, de hecho, me gusta mucho. Pedro Páramo es el personaje principal de este libro, de esta novela, donde llega a una ciudad que se la inventa el mismo escritor, por eso lo dice, es producto de la invención del autor. Llega a un pueblo que se llama Comala, llega a un pueblo buscando a su padre, y se va desarrollando toda la historia, y al final él no logra entender si este pueblo, si este Comala es un pueblo fantasma, si es un pueblo está solo, o realmente los personajes con los cuales se interviene realmente son fantasmas. Entonces Juan Rulfo, como es un mexicano, y recuerden que, no sé si ustedes lo han visto o siempre pregunto la misma situación, que los mexicanos tienen un fervor o una inclinación muy fuerte hacia la muerte. Inclusive la veneran, tienen sus fiestas respecto a ellos. Entonces, y como este mexicano trata de reflejar esa cultura en el libro, aparte de que retoma la realidad y crea un mundo imaginario, como es en el caso de Comala, y en el caso también de 100 años de soledad, que este escritor colombiano narra todos los sucesos en 100 años de la ciudad, de todo lo que acontece con el Buen Día, en un mundo también ficticio que se llama Macondo, que es creado por el autor. Pero Macondo puede ser cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque puede estar sucediendo atropello, violencia, injusticia, a la clase pobre. Todas estas situaciones las mezcla todos los escritores, de este tipo de realismo, y las plasma en sus libros. Por eso se llama realismo mágico. Luego, lo mítico legendario abarca los hechos imaginarios que proceden de realidades históricas. Los mitos y leyendas son algo muy, muy importante. En este caso, siempre son llevados y tomados en cuenta. En la obra Pedro Páramo hay un ambiente de misterio y personajes fantasmas que históricamente han vivido en Comala. Históricamente. Luego podemos hablar de otras características, como por ejemplo que contiene elementos mágicos fantásticos, percibidos de una forma normal. La novela como un mundo imaginario, es lo que le mencionaba, que son ellos los escritores que crean diferentes tipos de mundos, narrados a través de la vista, del pensamiento, de toda la situación que puede estar pasando en Latinoamérica. Otro punto importante es el tiempo dentro de la literatura. ¿Qué quiere decir? El tiempo cronológico, las acciones siguen el curso lógico del tiempo. El tiempo es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia se desarrolla en 1950, por poner un ejemplo, y dura 10 años, en 1950, 60, 70, 80, 90, y así sucesivamente pasa. Entonces, pero lo novedoso con este realismo mágico es la ruptura de planos temporales. ¿Qué quiere decir? Que hace una mezcla de tiempo y puede pasar tanto en tiempo presente, que se llaman regresiones, tiempo pasado, y puede narrar la historia a tiempo futuro, que se llama adelantos. Y un ejemplo claro lo podemos ver en La noche boca arriba de Julio Cortázar, que es un cuento, y Pedro Páramo de Juan Rulfo. El tiempo es estático, el tiempo cronológico se detiene, es como si no trascendiera, en cambio fluyen los pensamientos de los personajes. Otro punto importante es el tiempo invertido, es el más contradictorio. Considerar la noche día cuando leemos, era el amanecer, se hizo la noche. Entonces toda esta ruptura de anacronía o de cambios de manejos en el tiempo es la narración que la historia se puede estar desarrollando tanto en el presente y luego ir al pasado o ir al futuro o regresar del futuro al pasado. Entonces es lo característico, lo novedoso
lo principal de este tipo de realismo. Y se los digo que lo tomen muy en cuenta porque lo vamos a ver en el libro, y es una de las cuestiones que siempre les pregunto. Otra cosa es la utilización de narradores, de diferentes tipos de narradores. Existen 3 tipos de narradores, que son el omnisciente, que narra en tercera persona; el testigo, que narra en primera persona y es parte de la acción pero no entra; y el personaje protagonista, el narrador protagonista. Es una mezcla total de todo lo que podemos encontrar dentro de los libros que podemos analizar y que vamos a leer, que en este caso es Pedro Páramo, que vamos a leer. Tome muy en cuenta esa situación para que no se vaya a perder durante todo el desarrollo de la historia, porque comúnmente esto siempre es lo que pasa durante el desarrollo de todo el tiempo, que no es lineal, sino que cambia. Vuelvo y repito, vuelve al pasado. Las narraciones pueden estar de repente en el presente y luego van al futuro, y del futuro regresan al pasado, y así sucesivamente puede ir en esta anacronía. Y pues también podemos agregarle el tiempo cronológico, quiero decir, las obras con sus máximos representantes, algunos de los cuales son Arturo Pietri, con su libro La lluvia, que es un cuento en 1935, que será el antecedente más antiguo. Tenemos a Jorge Luis Borges, con su libro Ficciones y El Aleph, en los respectivos años. Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, El señor presidente y Hombres de maíz. Alejo Carpentier, El reino de este mundo y El siglo de las luces. Cortázar, este otro escritor argentino, con el Bestiario, El final del juego y también Rayuela. Juan Rulfo, que es el mexicano máximo representante de su país en el realismo mágico, en este caso Pedro Páramo, publicado en 1955, y el otro libro que se llama El llano en llamas, que es una serie de cuentos. Ahora, vuelvo y repito, Pedro Páramo es el libro que vamos a leer. A partir de ahora tienen 15 días para la lectura. ¿Para qué? Porque se los voy a evaluar. Ojo, lo puede descargar y lo puede tener en físico como usted guste. Ya sabe cómo llevo mi desarrollo de las clases, ¿verdad? Les mando una guía, les doy un tiempo en específico, les doy una hora y media según sea el grado de dificultad. Y a la hora de que usted me envíe toda esta guía de análisis, lo que tomo en cuenta es la responsabilidad y la hora que lo manda, ¿verdad? Se puede pasar 5 o 10 minutos lo valgo, pero si me lo están queriendo mandar una hora después, entonces la nota baja. Para seguir también tenemos al mexicano Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz y Ahora. Y este es el personaje, quiero decir, el escritor más sobresaliente. No quiere decir que los otros se le puedan dejar de menos, pero no. Gabriel García Márquez, este escritor colombiano, que en su libro 100 años de soledad, publicado en 1967, es el máximo representante de este tipo de realismo mágico. Todito lo que les he mencionado pertenecen al realismo mágico, pero siempre unos libros sobresalen más que otros, y 100 años de soledad es la máxima representación de realismo mágico. También tiene algunos otros libros como Crónicas de una muerte anunciada en 1981, y llevan una tarea que sería buscar toditos los libros que escribió él, porque tiene una serie y un historial de muchos buenos libros que él ha escrito. Luego tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Laura Esquivel y Como agua para chocolate en 1989. Entonces también puedo mencionarles que otro, Miguel Ángel Asturias, ya se los dije, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, y entre otros, ¿verdad? Entonces esto sería prácticamente la culminación del tema en desarrollo. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Las características,
Le voy a anexar otro video para que también sepa muchísimo y tenga más información sobre ello. Yo se los estoy definiendo como tal ahorita, pero les voy a anexar otro enlace también para que vayan a verlo y puedan entender aún más el tema. Indicaciones: copiar en su cuaderno lo siguiente: la definición, características, iniciadores, tiempo y autores y sus obras. En este caso dice próximo lunes evaluación, repasar las últimas 2 clases. No me tomen en cuenta esto, sino que a partir de ahora son 15 días exactamente para la evaluación. ¿Qué fecha sería? Permítame, se los voy a decir. Sería el miércoles 28 de julio. Sería la evaluación del libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Así es que lo importante y lo primordial es leer este libro. Si usted no lee, no va a saber responder. Entonces, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones para usted y toda su familia. Y si usted considera que puede venir de forma presencial, hágalo. Usted muy bien sabe cómo va con las actividades. Muchos de los niños nada más hacen las actividades evaluadas y no mandan apuntes de las clases. Cabe mencionarle que nosotros como maestros toditos tomamos eso en cuenta, jóvenes. A ustedes no se les damos revisión de cuadernos. ¿Por qué? Porque obviamente que no están viniendo presencial. La revisión de cuadernos para mí es todos los apuntes que usted manda, y esa nota vale un 35%. Eso es lo que le he dado al segundo periodo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si ustedes desarrollamos 8 clases y usted las envió todas a tiempo, a la hora que les he dicho, va a tener 10. Pero si usted ha enviado 4, 3, así va a ser la nota. Entonces ya están grandes, y la responsabilidad debe ser un punto muy importante. Así es que esto sería todo. Mándenme los apuntes como hora límite a las 4 de la tarde de este mismo día. Cuídense, nos vemos hasta la próxima.